Muy buenos días a todos los chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. Me alegra saludarlos, me alegra verlos a través de este medio. Espero que tengan toda esa energía que recargaron aún el fin de semana. Ya estamos hacia la mitad de la semana. Es una semana de trabajo donde vamos a empezar a ver nuestro segundo desempeño y también, pues digamos que quería decirles... eh, va a haber una actividad dentro de esta sesión. Espero que revisen por su botón de tareas. Recuerden enviarlo siempre por el botón de tareas y no por el botón de comunicados. Es supremamente importante que lo envíen por allí porque pues es nuestro canal directo de comunicación y en ese orden de ideas podemos recibir allí la nota, la retroalimentación y todos esos procesos que nosotros estamos llevando a cabo a partir de las actividades que estamos dejando allí, ¿vale? Súper importante que tomen los apuntes pertinentes para esta clase. Espero también que si hay preguntas o inquietudes puedan escribirlas dentro de, dentro de sus apuntes y de esa manera pues vamos a tener la posibilidad de dialogarlas durante nuestras sesiones por Google Meet, ¿vale? No siendo más este saludo inicial, entonces damos inicio a la sesión del día de hoy. Estamos en el curso de Historia de grado octavo y vamos con nuestra clásica presentación de la sesión del día de hoy, UTP número 19, fecha del 27 al 31 de julio. Meta de comprensión es comprender a cómo los procesos revolucionarios han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual. El desempeño que estamos trabajando desde el día de hoy es el desempeño número 2, indaga sobre la influencia de los ideales políticos y económicos de las revoluciones burguesas en el orden político y económico latinoamericano. ¿Vale? Seguimos viendo el tema de la revolución industrial, si bien nosotros pudimos abordar este tema la sesión pasada, no profundizamos en algunas cosas y hoy es la sesión en la cual vamos a profundizar en algunos cambios que hubo durante la Europa de este periodo, durante la Europa moderna. Vamos entonces a recordar este mapa conceptual que espero que hayan hecho en sus cuadernos. Son apuntes que son muy sintéticos, es decir, muy resumidos, y en ese orden de ideas pueden ayudarlos a ustedes a entender toda esta temática de una manera mucho más conceptual y mucho más fácil. Recordemos entonces que la revolución industrial tiene 4 elementos que están conectados entre sí, no son elementos independientes, sino que tenemos una revolución demográfica, tenemos una revolución de los transportes, una revolución agraria y una revolución tecnológica que se relacionan, que son causa y consecuencia de la revolución industrial, ¿vale? Nosotros en la clase pasada pudimos abordar este mapa conceptual de manera precisa y de manera puntual, y lo que vamos a hacer hoy es abarcar algunos temas que han acontecido en cada uno de estos aspectos. Recordar que son aspectos que están relacionados. Tenemos entonces el crecimiento demográfico. ¿Y qué vemos en el crecimiento demográfico? El crecimiento demográfico hacia el siglo XVIII se da porque se reduce la mortalidad catastrófica, es decir, ya no hay tantas hambrunas y ya no hay epidemias que acaben con la población como en algún momento pasó en la Edad Media con la peste negra. Entonces, eso se debe al desarrollo también científico y al desarrollo en el campo de la salud. Aparte de eso, las ciudades y la población estaban expuestas a unas mejoras de higiene. Eso implica que en las ciudades se estaban construyendo los acueductos, se estaban construyendo canales en los cuales bajaban todos estos depósitos residuales que salían de las casas, y en ese orden de ideas pues la higiene había sido muchísimo, había mejorado en una cantidad grande dentro de las ciudades. Cada ciudad tenía entonces su red de acueducto que de alguna manera
ayudaba a la mejora de esa higiene. ¿Listo? Entonces hay un crecimiento demográfico y un crecimiento demográfico lo podemos evidenciar en esta gráfica de Europa. Entonces, hacia el año 1000 al 1500, que todavía nosotros estábamos en la Edad Media, hay un crecimiento del 0.3 al 0.5, esto en miles de millones, es decir, aproximadamente 500 millones de habitantes fueron los que aumentaron, se aumentó en 500 millones de habitantes a nivel de Europa. Sin embargo, nosotros vemos en esta curva que pronunciadamente asciende al 0.7 mil millones de personas hacia 1900, ¿cierto? Entonces vemos que durante el periodo de la Revolución Industrial hay un aumento demográfico considerable y eso se debe precisamente a las condiciones de salud y a las condiciones del aspecto agrario. Entonces, hubo unas buenas cosechas durante la mitad del siglo XVIII y eso también hace que al tener alimentos se asegure y se prolongue la vida de los habitantes de Europa en esta época. Eso es un elemento que impulsa la revolución agraria. Al haber tantos habitantes que no se habían tenido registros antes de tal magnitud de habitantes o de tal crecimiento demográfico, los productores agrícolas, ¿cierto? Los grandes productores agrícolas abandonaron algo que se llamaba la rotación trienal. Cada 3 años ellos rotaban sus productos o la siembra en esas tierras. Eso quiere decir que pasan del barbecho, que era la forma de recuperar la tierra, a las legumbres, los tubérculos, los herbáceos y instalan un mecanismo que se llama el sistema Norfolk, ¿cierto? Que aportaría muchísimas ventajas. Sumado a esto, hay un desarrollo tecnológico que es el arado de Rotterdam, ¿cierto? La sembradora, la segadora y la trilladora que fueron experimentados hacia 1831 y hacia 1730 respectivamente, que empezaron a ser trabajados en el maíz y en la patata. La forma de cultivar cambió y cambiaron las herramientas. En ese orden de ideas, nosotros, Europa manejaba una rotación trienal de cultivo y barbecho. Entonces ellos un año sembraban trigo, al otro año sembraban barbecho, se recuperaba la tierra, al otro año se sembraba cebada, guisantes y judías, guisantes judías, y tenían aquí una rotación cada año. La rotación cuadrienal, es decir, 4 elementos durante cada año, ¿cierto? Va a transformarse y va a darle las propiedades que la tierra necesita para una buena recuperación y que la tierra no se erosione y la tierra sea mucho más productiva. Entonces, un año ellos sembraban nabos o cultivos de raíz como tubérculos, al otro año sembraban cebada, al otro año trébol o hierba para la recuperación de ese territorio, de ese terreno. Teníamos trigo al otro año y volvía a empezar. Esa rotación aseguraba que la tierra iba a ser mucho más productiva durante esos 4 años, ¿vale? Este ya lo habíamos visto y es precisamente la máquina de vapor de James Watt, al cual nosotros debemos el nombre del watt, que es una unidad de medida de la energía que, por ejemplo, nos llega a nosotros a la casa, ¿cierto? Entonces, este señor James Watt lo que hace es permitirle a la humanidad abandonar esa dependencia y las limitaciones que tenían fuentes de energía tradicionales como las que vimos en el video
anterior, que eran como muy rudimentarias. Si bien se utilizaba la fuerza del carbón, se perdía mucha energía, y este señor, a través de sus mejoras de la máquina que ya existía, logra accionar bombas de agua en las minas, logra que las máquinas de tejer sean muchísimo mejores, los martillos en las forjas de los metales se vuelven mecánicos, los trenes se vuelven un transporte convencional muy apetecido, los barcos de vapor también, y estos dos elementos se convierten en, eh, en el símbolo de la revolución industrial. Acá tenemos entonces precisamente ese lugar en el cual nosotros podemos evidenciar las mejoras que son en el pistón y en el vapor de agua, ¿no? Entonces hay como unos movimientos de aire dentro del pistón, y la rueda finalmente es la que nos permite a nosotros tener esa energía, la que nos da ese movimiento. Con estas mejoras, la industria textil, entonces, en 1764, ¿cierto?, se crea un sistema de usos múltiples, es decir, en el cual se hila, ¿cierto? Y esto permite hilar en gran cantidad. Pero en 1769, ¿cierto?, crean la water frame, que son unas hiladoras continuas. Entonces, empiezan a hilar, a hilar, a hilar, a hilar de manera mecánica, de manera industrial, y hay mucho hilo, ¿vale? Ya hacia 1785 hay un mecánico que crea la tejedora industrial, ¿cierto? El telar industrial. Y entonces tenemos esta imagen que nos está precisamente evidenciando cómo fueron esas mejoras. En un principio, entonces, la máquina de hilar y la tejedora manual hacían, digamos que, una pieza de tela, ¿cierto? Como la lanzadera volante fue un invento que revolucionó, ¿cierto?, la industria textil. Ahora se necesitaban 4 hiladoras y una lanzadera para fabricar esta cantidad de piezas de tela, ¿cierto? Hay una mejora, sin embargo, se quedaban sin hilo. Después se hizo una mejora a la máquina de hilar, ¿cierto?, y en la cual había mucho hilo, pero ahora con la lanzadera volante se necesitaban 2, 4, 6, 8 lanzaderas volantes para fabricar este material. Para 1785 ya nosotros tenemos una buena máquina de hilar, ¿cierto? Y también tenemos un telar mecánico que solamente con estas 2 personas permite el hacer muchas piezas de tela, ¿cierto? Esto evidentemente dentro de la lógica económica y dentro de la lógica del trabajador, pues no es tan saludable, porque está evidentemente reemplazando algunos seres humanos por máquinas que hacen el trabajo mucho más rápido. Pero esto implica pues también ciertas desventajas para la clase trabajadora. Ya vamos a hablar de ellos. El ferrocarril y el barco de vapor entonces se convierten en un motor súper importante para la industrialización. ¿Por qué? Porque conecta. Ellos van a conectar, el ferrocarril y el barco van a conectar todas esas redes de comercio, en la cual, por ejemplo, se conecta la industria siderúrgica, la minería de carbón, y eso hace que se pueda transportar a través de toda Europa ese material, y toda esa mercancía o todo ese mercado se movilice en los diferentes países, ¿cierto? Digamos que los barcos de vapor, en ese orden de ideas, logran una mayor movilidad en poco tiempo, que facilita la comunicación intercontinental. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ya no solamente es Europa, sino es todo el mundo a través de los barcos de vapor.
Para un ejemplo de este tipo de revolución y de adelantos, hacia 1840 nosotros tenemos en color rojo las líneas de tren que estaban en Europa, que eran muy pocas. Si nosotros pausamos el video y miramos, son pocas esas líneas de tren, pero solamente 40 años después, para 1880, toda Europa tiene vías de tren que hoy en día todavía han sido digamos que alimentadas y reformadas una y otra vez y de alguna manera se vuelven el sistema circulatorio de Europa, ¿vale? Entonces, esto para ese ejemplo. Los países industriales, entonces, van a nacer, como bien ustedes lo pueden ver, hay una cuna de la revolución, ¿cierto? Cuna de la revolución industrial que es Gran Bretaña, ¿cierto? Reino Unido. Tenemos países industriales a mitad del siglo XIX, que son Francia, Suiza, Bélgica, Alemania y Holanda. Países que posteriormente a finales del siglo XIX se convierten en países industriales. Tenemos Noruega, Suecia, Dinamarca, tenemos el Austro-Hungría o Austria-Hungría, Italia, Rusia y países que se industrializan débilmente. Tenemos el caso de Portugal, España, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, el Imperio Otomano. Pero hay unos focos en los cuales, y esto es supremamente importante para el tema que sigue y que son los movimientos obreros, y es que hay unas principales regiones en las cuales hay un fuerte proceso de industrialización. Esos puntos industriales nosotros los tenemos aquí, por ejemplo, en España hay uno que es Cataluña, en Italia hacia el norte tenemos dos centros, Francia hacia el norte, Bélgica es un país netamente industrial, Alemania es industrial, entre la frontera de Alemania y Austria-Hungría tenemos Bohemia, Alta Silesia y Moscú. Se convierten en Reino Unido, también tenemos, pues básicamente todo el Reino Unido es un centro industrial bastante grande, pero eso hace que allí en esos centros industriales haya unas características específicas y esas características específicas son la sociedad de clases. Hacia el siglo XIX, ¿cierto? Los hombres, de acuerdo a la revolución burguesa que hubo en Europa y la transformación del mundo, del sistema feudal al capitalismo, dice que los hombres solo se diferencian por su riqueza, ¿sí? Esa era la premisa que se tenía. Ya no se diferencian por ser privilegiados y no privilegiados. Se caracterizan por la riqueza que poseen, ¿cierto? Pero esta nueva sociedad de clases está netamente separada por una burguesía industrial y financiera y una clase. Básicamente esas dos clases sociales, ¿cierto? En los centros industriales, pues evidentemente van a vivir estas personas bastante acomodadas económicamente y hacia las periferias van a vivir los obreros, instalándose en lo que se denomina como barrios obreros. Aquí en Bogotá hay varios barrios obreros. Germania es un barrio obrero, el Policarpa es un barrio obrero que también nace dentro de ese mismo proceso. Pero entonces las características de estos barrios, como lo muestran las imágenes, son características que a la vista resalta la condición en la cual vive un obrero y en la condición en la cual vive un burgués, ¿cierto? Entonces, esto va a abrir una brecha social, es decir, una diferencia o un hueco económico entre la clase trabajadora y los burgueses, ¿vale? ¿De dónde sale esa nueva élite? ¿De dónde salen esos nuevos dirigentes que son dirigentes económicos y dirigentes políticos? La burguesía, ¿cierto? Al cual pertenece todo ese nuevo mundo industrial, ¿cierto? Hacen parte de esta clase los empresarios, los banqueros, los que tienen y poseen muchísimas tierras. Ellos se convierten en la nueva clase dominante. Ya no es el rey, ahora son ellos los que dominan, ¿cierto?, los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales. Pero ¿qué pasa?
habían unos nobles por allí que tenían unas tierras y las defendían, ¿cierto? Nobles aristócratas que todavía respondían a la lógica del rey, que se empezaron a aliar con los burgueses, ¿cierto? Y esto hacía que se casaran aristócratas y burgueses para consolidar lo que se conoce hoy en día como la oligarquía, ¿vale? Entonces son esos grupos la nueva clase dirigente, la nueva élite. Acá tenemos una foto de la época en la cual vamos a encontrar a esos grandes empresarios, pero no solamente a los grandes empresarios, sino también a esos nobles que todavía resistían en el tiempo y que tenían que sumarse a la nueva lógica y lo hicieron a través de los matrimonios. Entonces aquí vemos cómo estos señores se convierten en esa clase dirigente. También tenemos entonces en ese orden de ideas la aparición de la clase obrera. Dentro de ese nuevo sistema económico, social, político y cultural, los campesinos empezaron a migrar a las ciudades porque en el campo, evidentemente, las condiciones no eran tan saludables, ¿cierto? Y lo que tenían que hacer era trabajar. Entonces eran trabajadores asalariados que recibían un salario por su trabajo, por su fuerza de trabajo, por su tiempo de vida. Todos ellos generalmente pertenecían a la industria de los dirigentes económicos industriales. Ahora, este grupo de clase obrera era la clase que no tenía tantos privilegios y evidentemente estaba siendo explotada. Ellos tenían que trabajar fuertemente dentro de estas fábricas y pues no tenían que trabajar al ritmo de las máquinas, pero también tenían que estar sometidos a unas normas de trabajo bastante estrictas. Entonces, en ese orden de ideas, no eran trabajadores que hubiesen estudiado para manejar esas fábricas, sino que eran personas que llegaban a las ciudades a trabajar. Y entonces, en ese orden de ideas, eran despedidos y eran contratados cada vez que se necesitara, ¿vale? Entonces, el desempleo en esta época era bastante fuerte. También trabajaban mujeres y niños y niñas, que eran bastantes en las fábricas y estaban muy mal pagos. Tenemos aquí una foto de la época en la cual podemos evidenciar que la mayoría de trabajadores, en ese orden de ideas, eran niños y adolescentes que tenían que trabajar porque si no iban a morir de hambre. ¿Vale? He aquí otra foto de ese periodo. Entonces, la nueva sociedad se estableció como esta pirámide. Hay unas clases altas, que son la burguesía, que son principales industriales, comerciantes, banqueros y nobleza tradicional, que se unen a esa nueva burguesía. Las clases medias, que hay como una discusión, porque esa clase media dice, trabajadores que han estudiado, profesionales, liberales, funcionarios, campesinos, personas con tierras, campesinos con tierras pequeñas y pequeños industriales, ¿sí? Como que no hacen parte de la gran élite, pero tampoco de la clase baja. Porque las clases bajas entonces van a ser el proletariado industrial, los pequeños campesinos, los que trabajan por jornadas, los marginados sociales, que son esos que viven en las periferias, y todo este tipo de personas. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Es bastante información, pero espero que ustedes sepan procesarla, ver el video una y otra vez si es necesario, tomen los apuntes pertinentes y nos vemos la próxima clase. No se les olvide que hay una tarea por el botón de tareas, ¿listo? Entonces, un abrazo gigante para todos y todas y nos vemos la próxima clase.